Continuamos aquí en nuestro living, en este programa número 600. Dijimos todo el tiempo, y vamos a seguir diciendo, que somos muchos los que hacemos y que hemos hecho este programa y que seguimos haciéndolo y que lo haremos más adelante seguramente. Y una de esas personas es alguien con quien yo ya compartí algunos viajes. Es otro de los grandes viajeros de este programa llamado Vivo en Argentina, que hace eso, que se dedica a eso el programa, a viajar, a mostrar ventanas no solo de este lugar, y no somos el ombligo de un país gigantesco, sino más bien somos tal vez base de algunas otras cosas que por suerte se empezó a descentralizar desde hace algunos años, y las historias se están contando desde los lugares en donde los propios habitantes pisaron y transcurrieron esas historias maravillosas. Una persona que viaja mucho es este que tenemos aquí, este señor llamado Martín Jáuregui. Bienvenido. Gracias, gracias. Vos es que lo que decís a mí me pega particularmente fuerte. Primero porque hoy se cumplen 25 años de que hago lo mismo. Ay, hace 25 años que me la paso viajando por todo el país. Argentina Secreta, acá en este canal. O sea que las cosas no coinciden, porque sí, decía un amigo mío que las cosas coinciden porque coinciden y otras no coinciden porque no coinciden, por lo tanto todo es, decía él, a lo que yo adhiero. Y por otro lado, la esencia del viaje, y estamos hechos de esa esencia, nos hace conocernos más. Durante mucho tiempo, la desgracia que tuvimos como país, los argentinos, es que cuando Argentina se enfermaba, se le tomaba la fiebre en Capital. Y entonces parecía que la fiebre del país era la que se tomaba en Capital. No, es enorme, es inmenso, somos un país inmenso. Tenemos una de las rutas más largas del mundo y más altas, la 40. Sí. La nombró Lalo hace 10 minutos sentado ahí. Exactamente. Tenemos unas rutas panorámicas como no hay en otros lugares del mundo. Tenemos rutas como la 3 que llegan a lo más austral. Digo, desde lo geográfico y humano, o humano geográfico, no digo histórico porque está Pacho, pero podría decirlo, somos realmente una suma de bellezas. Y lo que yo decía de la descentralización, que por suerte de un tiempo a esta parte empezó a suceder, en donde las historias ya no solo eran contadas por el porteño mirando lo que sucedió en algún lugar lejano de la capital federal, sino más bien todos empezaron a tener voz para contar esas historias y empezó a ser infinitamente más real eso, ¿no? Claro, claro. El tipo de Abrapampa contando la historia de Abrapampa a partir de poder llevar adelante historias documentales, ¿no? Y eso a mí me llena de alegría, y creo que de alguna forma quisimos o queremos seguir haciendo eso con este programa que viaja tanto. Has estado en muchos lugares, sí. Coincidimos hace poco en San Juan. Hace poquito en San Juan. Habías estado haciendo el cruce de los Andes. Juntos. Hicimos Pachamama, estuviste en Entre ahí Ríos. La península, recientemente estuvo en Galicia. Sí, yo creo que con Mica. Hecho histórico, ¿no? O sea, la primera vez que se transmitió en vivo de Santiago de Compostela. Ustedes habrán visto por mi look el frío que hacía. Sí. Sí, insoportable, pero bien. Y estuvimos en Entre Ríos también. Y en Entre Ríos, recordarnos qué fue, igual si miren, ahora vamos a volver a verlo, qué fue lo que, ¿qué significó ese viaje? Claro, es interesante que veamos esto hoy, en este plan de contar por qué no somos ya un país que centraliza, a pesar de que todavía sigue estando. Sí, ¿no? Claro que sí. Hay mucho trabajo por hacer todavía, claro, muchísimo. Olvídate. Un tipo como Urquiza un día dijo, espera, ¿por qué Buenos Aires? Si puedo hacerlo yo desde acá. Y eso hizo, y se construyó uno de los palacios más importantes que tiene la Argentina, en pie, Monumento Histórico Nacional, que es el Palacio San José, y pensó un país que va a dar lugar, en aquel 56, me estoy metiendo en lo de Pacho mal, pero quiero decir, en esa organización de la nación hubo un tipo que la pensó desde Entre Ríos. Nos parecía interesante mostrar qué es y qué quedó de aquella huella, de aquel Urquiza, hoy. Y está. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Adelante. Septiembre de 2013, provincia de Entre Ríos. Concepción del Uruguay invita a recorrer los caminos del Palacio. Un circuito que pinta la historia de don Justo José de Urquiza. Jorge. Hola, ¿Qué haces? ¿Qué tal, Martín? Bienvenido a Concepción del Uruguay. Gracias por recibirme. No, por favor, están en su casa. Concepción del Uruguay vio nacer el país. La historia no se queda en el pasado. La historia vuelve para ser presente y transformar el futuro. Los senderos se cruzan y cada recorrido inspira debate. Llegar a Concepción del Uruguay es entender la historia. Yo creo que la pasión que tenemos los humanos con la historia está en entenderla, básicamente. Cuando uno llega a Concepción, llega a la plaza, a este lugar, entiende
ese Urquiza entiende lo que pasaba por aquellos años? Sí, por eso es importante que la gente que visita el Palacio San José después visite Concepción del Uruguay. Justo José de Urquiza nació en Concepción del Uruguay el 18 de octubre de 1801. Empresario, ganadero, caudillo y gobernador entrerriano, también fue el primer presidente constitucional de los argentinos. Virginia. Hola, buen ¿Cómo día. estás? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Por favor, un placer. Y esta es la primera escuela. Primer colegio laico del país. Es del 28 de julio de 1849. Aquí al pie de la pirámide, el 1 de mayo de 1851, el general Urquiza lee el pronunciamiento del gobierno centralista de Rosas, que desencadena en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852 y la posterior sanción de la Constitución del 1 de mayo de 1853. Así que es un lugar histórico, está reconocido como un lugar histórico nacional, así que, bueno, mucha historia ha pasado por esta plaza. En el decreto conocido como el pronunciamiento, Urquiza acepta la renuncia de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, a la conducción de las relaciones exteriores. El conflicto era económico. El objetivo de Urquiza era la libre navegación de los ríos para poder exportar su producción sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Así nace este famoso enfrentamiento que culmina en febrero de 1852 con la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. Toda la producción que salía desde Concepción del Uruguay salía por ese lugar, por la aduana y por el puerto de Concepción del Uruguay. ¿Y esto es entonces la aduana? La primera aduana. Está mirando hacia el río y desde el año 1991 es Monumento Nacional. ¿Y él funda esto como parte también de la estructura de poder que tenía en el lugar? Sí. Bueno, no te olvides que tenía el Saladero Santa Cándida, que fue un gran establecimiento en donde se aprovechó el animal totalmente. Cuero, carne... Hueso, la grasa. Con los huesos se trituraban y se hacía abono para la tierra. Y bueno, y se portaba a Inglaterra. De espaldas a Buenos Aires, el proyecto de Urquiza se volvió insostenible. La extraña retirada de la batalla de Pavón, el apoyo a Mitre y su repudiable guerra contra el Paraguay, el silencio absoluto ante el asesinato del Chacho Peñalosa y el abrazo con Sarmiento lo enfrentó con sus compañeros de armas e ideas. Acá está Urquiza. Sí. Es el mausoleo de Urquiza. El mausoleo de Urquiza. Ese mausoleo es muy similar al de Napoleón, que uno tiene como que inclinarse y rendirle, digamos, pleitesías al general Urquiza cuando uno se inclina para poder ver el féretro que está ahí en ese lugar. Urquiza fue asesinado en su casa. Recibe un balazo en el lado izquierdo debajo de la nariz y 5 puñaladas en el pecho. Eso fue en San José. El 11 de abril de 1870. El día 12 de abril fue traído el cuerpo a Concepción del Uruguay, velado en la casa de una de sus hijas, y el día 13 de abril de 1870 se lleva el cuerpo al cementerio. Al año, el 25 de agosto de 1871, fue trasladado del cementerio hasta aquí a la basílica. Tiene 3 mármoles centrales, en uno está el escudo de Argentina, el escudo de Entre Ríos, y en el centro tiene una efigie de Urquiza con las fechas más importantes en su vida. Nació en 1801, en 1870 fue asesinado, se pronuncia contra Rosas en la Plaza Francisco Ramírez, aquí la que estábamos enfrente, en la batalla de Caseros en 1852, en 1853 se sanciona la Constitución. Urquiza fue el primer presidente constitucional de nuestro país, cumplió un periodo completo del 54 al 60. Urquiza, con su forma de jugar en la historia, alienta todavía arduas contiendas entre quienes lo consideran el gran impulsor de la organización constitucional del país y quienes ven en él a un perfecto traidor de la causa federal. Nosotros aquí, pero bueno, Martín está disfrutando allí y felicitarlo también por los 600 programas. Yo quiero decir una cosa, Martín, porque seguramente esta historia, como a lo largo de cada una de las que abordaste, te llevó a conocer algo nuevo de cada uno de esos personajes, que eso es lo más maravilloso que tiene, digo, meterte en la historia de un personaje, ¿no? Sí, y a mí lo que me pasa acá es que a mí me gusta mucho la geografía, muchísimo, muchísimo. Es más, yo creo que la geografía es una materia
pendiente de los argentinos como tal, para entender lo que significa nuestro país como cuestión geopolítica, ¿no? Somos tan enormes, por eso empecé hablando de eso, ¿no? De las distancias. Ir a Entre Ríos y no comprender la geografía de un lugar que dio origen, que vio nacer a Urquiza, entender lo que significa el río Uruguay, una vía de navegación y de comercio. Si no entendés eso, no entendés parte de lo que es la historia argentina. Claro. No entendés lo que significaron los puertos para la Argentina, condiciones geográficas. No entendés lo que significa una red hidrovial, como es juntar el Paraná con el Uruguay y hacer el Río de la Plata, o la misma red del Paraná. Y todo eso tiene que ver con nosotros. Y esos personajes de los que vos decís se nutrían de eso todo el tiempo. Para Urquiza, para Rosas, para nuestros hombres de Mayo, el río era la salida natural al mundo. Claro. O la carreta, vaya a saber, Alto Perú y dale para adelante. Bueno, si no entendés desde ahí, si no entendemos desde ahí, nos va a ser muy difícil reconstruir o construir esta Argentina que estamos llevando adelante, que es la que toma realmente lo que nos pertenece, se apropia y dice, esta es mi patria. Sí. Mientras no hagamos esto, estamos en deuda. Recién mientras Martín lindo. contaba esto de los mapas, me lo imaginaba de chiquito. Martincito Jauregui en la escuela primaria y secundaria mirando mucho Sí, mapa. Mucho fui un gran mapa. alumno. Es más, no solamente, le quiero mandar un saludo enorme a la gente del Instituto Geográfico Nacional, que me ha dado el 1 en 500.000, que es una obra en mapas. Soy fanático de los mapas. Y bueno, me llevo acá. Así que gracias. Y gracias a ustedes por compartir estos programas. Seguimos aquí. Seguiremos en las Gracias, rutas. Martín. Y Vamos a conociendo un nuestro corte, país, me y vamos a un parece, ¿no? corte, porque todavía tenemos mucho vivo en Argentina, tenemos parte del elenco de Señales, una nueva serie que empieza la semana que viene aquí en la televisión pública, tenemos la visita de nuestro ya consabido protagonista también de Vivo en Argentina, el señor Pacho O'Donnell, y mucho más, mucho más. Intentaremos hablar con Carla Conte, por supuesto, para que sea parte de este festejo, de estos 600 programas, así que quédate que hay mucho en Vivo en Argentina.